Hola, ¿qué tal? Muy buen día para todas y para todos. En este caso vamos a desarrollar este ejercicio. Ya el ejercicio se había desarrollado de manera puntual, basado pues solamente en estructuras de control, lo que es la estructura de control para. Pero si ustedes observan, aquí está el video, se llama práctica evaluativa. Son dos partes, está la 1, está la 2. Y cada uno de estos videos pues resuelve el ejercicio de manera muy, básica. Esa manera básica es que, por ejemplo, el ejercicio me está indicando que debo de leer la nota de 4 estudiantes, ¿cierto? Y pues en sí son 3 notas las que tengo que leer. Pero ¿qué pasaría si yo quiero solamente 2 notas o 3 notas, 4 notas? ¿O qué pasaría si yo quiero leer un estudiante, 2 estudiantes? Y basado en eso, pues digamos que el programa, así como lo planteé en los ejercicios que aparecen en estos videos, pues digamos que no es tan dinámico. El día de hoy vamos a desarrollar este ejercicio. Los estudiantes que obviamente desarrollen el programa así como está acá la práctica evaluativa número 1, pues digamos que pues bien, ¿cierto? Porque es el requerimiento de la evaluación o del taller o de la práctica. Pero los estudiantes que apliquen lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿cierto? Vamos a abrir acá. Los estudiantes que apliquen el concepto de arreglos, que de hecho también el concepto de arreglos aparece por aquí. Si ustedes se fijan, introducción a los arreglos, matrices, vectores, arrays, estructuras de datos. Los que apliquen el concepto que vamos a ver el día de hoy, para poderlo entender, pues básicamente tienen que ir a este video, ¿cierto? Y también tienen que ver algo de este otro video que habla sobre vectores. Entonces, pues no me voy a poner o no vamos a explicar a detalle, ya que pues los videos están acá y en internet hay mucho video. Lo que vamos a hacer como para optimizar el tiempo de desarrollo del ejercicio es básicamente pues escribir el algoritmo. Entonces vamos a abrir PCInt. Recuerden que estamos trabajando sobre la herramienta de PCInt, y lo fundamental es que nosotros podamos hacer el ejercicio que nos indica, ¿cierto?, este documento, y es, por ejemplo, desarrollar un algoritmo en PCInt que permita calcular el promedio de notas de varios estudiantes. El ejercicio puntual pues habla sin arreglos, pero en este caso vamos a hacerlo también con arreglos para que ustedes vean el dinamismo que nosotros le podemos dar a un algoritmo usando los arreglos. Entonces acá me dice cómo debe iniciar el programa, cuáles son las notas que debo de obtener, cuál va a ser el proceso de ingreso de datos. Me dan algunas condiciones, por ejemplo, que por cada estudiante tengo que leer el nombre, solicitar 3 notas por estudiante, y además las notas obviamente tienen que ser notas positivas entre 1 y 5. Y luego vamos a calcular el promedio de esas notas. Digamos que durante el ejercicio lo ideal es que al final me muestre quién obtuvo el mayor promedio, el menor promedio y el nombre de ese estudiante. Para este caso específico, y como lo hicimos en el video de la práctica evaluativa número 1 y número 2, digamos que no me muestra el nombre de cada estudiante porque pues es complicado cuando hay una estructura digamos básica sin arreglos, pues no podemos guardar el nombre de ese estudiante. Entonces en este caso sí vamos a poder guardar ese nombre de ese estudiante en un espacio en memoria, que pues eso traduce los arreglos y los vectores en PCInt o en cualquier lenguaje de programación, que me pueda guardar temporalmente en memoria esos datos y pueda leerlos, pueda actualizarlos, borrarlos, bueno, en fin. Entonces para esta práctica vamos a abrir nuestro PCInt, y lo primero que tenemos que hacer es configurar. Vamos a ir a la parte de configurar, vamos a ir a opciones de lenguaje, y recuerden ustedes que estamos utilizando el lenguaje de la Universidad de la Amazonía. Luego vamos a ir a esta opción que dice personalizar. Posteriormente hay una opción que se llama utilizar índices en arreglos y cadenas en base 0. De momento no la vamos a activar, vamos a darle cancelar, pero es para que ahora más adelante ustedes la tengan en cuenta. Entonces
La idea es que nosotros tengamos las siguientes variables definidas. Entonces vamos a definir, recuerden ustedes que siempre tienen que definir las variables que van a utilizar. Entonces yo voy a utilizar nombre estudiante, ¿cierto? Vamos a utilizar nombre, vamos a utilizar, bueno, ya por ese lado vamos a dejar así. Y vamos a definir esto como carácter, pero hay que tener en cuenta algo. Resulta y pasa que PSeInt tiene otros tipos de datos. PSeInt tiene otros tipos de datos, los cuales pues se pueden hacer uso de acuerdo pues ya a la práctica. Entonces en vez de carácter vamos a poder cadena. Listo, vamos a poder poner cadena que me permite guardar texto o caracteres un poco más largos. Listo, entonces luego vamos a ir a definir. Vamos a definir la nota del estudiante. Además vamos a tener esa nota y vamos a calcular o guardar el tema de los promedios, y además voy a tener un acumulador y esto lo vamos a definir como datos reales. ¿Por qué voy a tener un acumulador? Y ahora les voy a explicar el tema del acumulador y por qué voy a tener una variable que se llame promedio. Ahora vamos a detallar todos estos procesos. Entonces luego vamos a definir, porque nos hace falta definir algo, y voy a definir un índice que me va a permitir comenzar, digamos que la estructura de control, el ciclo, me va a permitir comenzarlo. Y también vamos a declarar otro índice que va a ser con la letra J. Vamos a tener, por ejemplo, cantidad de estudiante y vamos a tener cantidad de notas. Listo. Y esto sí lo vamos a definir como valores enteros. ¿Por qué? Porque pues tienen que ser exactos. Yo no voy a decir necesito 4.5 estudiantes. No, necesitamos 4 estudiantes o 5 estudiantes. Necesito 3.5 notas. No señor, necesitamos 3 o 4 notas. Entonces básicamente eso es lo que nosotros vamos a plantear. Posteriormente vamos a mostrar y vamos a decirle a nuestra computadora que me muestre un letrero que diga digite cantidad de estudiantes. Entonces acá vamos a poner digite cantidad de estudiantes. Luego vamos a leer esa variable que se va a llamar la variable cantidad de estudiantes. Y luego vamos a mostrar otro texto que me indique digite cantidad de notas por estudiante. En ese orden de ideas vamos a leer también una variable que se va a llamar, ya la hemos declarado, que se llama cantidad de estudiantes. Y acá ya tenemos, digamos que el inicio del algoritmo. Hemos declarado una serie de variables, hemos escrito en pantalla digite la cantidad de estudiantes, hemos escrito en pantalla digite la cantidad de notas por estudiante y vamos a leer esas variables. ¿Qué es lo que hace mi algoritmo hasta el momento? Solamente leer cantidad de estudiantes y cantidad de notas y no hace nada más. Entonces en ese caso, si yo quisiera ejecutar mi algoritmo, entonces vamos a hacerlo acá. Vamos a ejecutar este algoritmo. Lo que va a hacer en ese momento es, por ejemplo, yo digito 2 estudiantes, 3 notas. Listo, ya finaliza el algoritmo. Entonces en ese caso lo que hacemos es solamente digitar estudiantes y notas. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? A continuación vamos a declarar los vectores o los arreglos que vamos a utilizar nosotros. Entonces para hacerlo en PSeInt utilizamos una palabra que se llama dimensión. Y en esta dimensión pues cuando yo hablo de nombre de estudiantes es el arreglo que voy a utilizar para guardar ¿qué? Los nombres de los estudiantes. Entonces acá vamos a poner la dimensión de nombre de estudiante. La vamos a poner entre corchetes. No se les olvide esto nunca. Los arreglos son estructuras de control que se declaran en corchetes. Miren, este tipo de corchetes. Y por obvias razones pues los nombres de los estudiantes, como voy a tener una cantidad de estudiantes, pues tengo que leer una cantidad de estudiantes. Y esa cantidad de estudiantes pues va a ser el número de nombres que yo voy a leer. Posteriormente necesitamos otra dimensión que se va a relacionar a los nombres de los estudiantes y a su vez a las notas. Entonces yo voy a escribir por acá nota de estudiante. Cuando hablo de nota de estudiante estoy hablando es de que voy a guardar esta nota que está acá. Entonces esa dimensión de nota de estudiante ya va a ser de 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque por un lado vamos a leer la cantidad de estudiantes, coma, y por otro lado vamos a leer la cantidad de notas. Es decir,
Que cuando estoy, por ejemplo, en el estudiante 1, pues voy a guardar la nota 1, la nota 2, la nota 3, ¿cierto? Cuando estoy en el estudiante 2, la nota 1, la nota 2, la nota 3 y así sucesivamente, ¿verdad? Y luego vamos a tener otra dimensión que se va a llamar promedio. El promedio también tiene que ir dimensionado porque yo necesito calcular el promedio y guardarlo. Porque necesito guardar cada vez que yo tenga las 3 o 4 o 5 notas de cada estudiante, pues automáticamente le debo de calcular ese promedio. ¿Y cómo voy a hacer para, por ejemplo, yo saber más adelante qué promedio le correspondió a ese estudiante que yo le digité las notas? Pues básicamente es guardar ese promedio en una posición en memoria y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces, como yo sé que los estudiantes son 4, pues básicamente los promedios también van a ser 4, 5, 6, de acuerdo a esta variable que estoy leyendo, que se llama cantidad de estudiantes. Muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, los arreglos se van a recorrer o se van a leer o se va, digamos, a procesar a través de un ciclo que es el ciclo para. Entonces acá en esta parte pues yo tengo algo que se llama para. Entonces vamos a insertar un ciclo para. Esta es la estructura básica de control de un ciclo para. Y lo que vamos a hacer inicialmente, valga la redundancia, es inicializar nuestro ciclo para. Entonces yo tengo un índice que es el índice i y le voy a poner que este ciclo para va a comenzar desde i igual a 0. Es decir, la variable i, cuando se ejecuta el ciclo para, va a comenzar en 0. Ahora, ¿hasta dónde vamos a recorrer este ciclo para? Como yo necesito leer inicialmente los nombres de los estudiantes, pues voy a ir hasta la cantidad de estudiantes. Y como por ejemplo, si yo digito en la cantidad de estudiantes 5 y mi algoritmo inicia en 0, pues yo tengo que ir hasta la variable 5, pero tengo que retroceder una posición. En este caso, esa posición que se retrocede va a ser posición -1. No se les olvide eso, porque sería diferente si yo comienzo el algoritmo en la posición 1. Pues cuando comienzo en 1 no hace falta ponerle el -1. Pero pues como la idea es que los arreglos siempre ocupen la primera posición, y la primera posición en memoria pues básicamente la posición 0. No podemos adulterar muchas veces las estructuras de control, porque pues básicamente esto haría es tener un desperdicio o desaprovechar realmente el espacio que nos están dando en memoria. Y por eso muchas veces cuando se hacen grandes arreglos y que desaprovechan espacios en memoria, pues allí ya tenemos que hay mayor consumo de recursos de la máquina. Entonces la idea es optimizar a la mayor medida todo lo que podamos hacer en los lenguajes de programación. En ese orden de ideas, pues aquí vamos a proceder nosotros a digitar los nombres de los estudiantes. Entonces, para el primer caso vamos a mostrar, ¿cierto?, un letrero que me diga lo siguiente. Vamos a decirle que, digite, ¿cierto?, la nota. Entonces acá para este caso de la nota voy a poner una coma y entre paréntesis voy a poner, cuando yo pongo i, quiere decir que es la primera nota, ¿cierto? Pero recordemos que, digamos, mi arreglo, mi ciclo, comienza en la posición 0. Si yo la dejo así de esta manera, cuando yo ejecuto, entonces acá vamos a tener lo siguiente. Me va a tener que, como yo digité cantidad de estudiantes, ojo con eso, como yo digité cantidad de estudiantes, ¿verdad? Vamos a leerlo acá. 5 estudiantes, pero voy a digitar, por ejemplo, 6 notas. Si yo le doy enter, entonces me dice, digite la nota 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué hace esto? Porque es que aquí la nota 1, ¿cierto?, corresponde al estudiante número 1 y va a ir hasta la posición 4. Sería diferente si yo le digo +1, ¿cierto? Vamos a ver aquí. Sería diferente si yo le digo +1 porque me va a mostrar nota 1, nota 2, nota 3 y así sucesivamente. Pero acá lo que vamos a hacer es que aquí en esta parte yo no voy a pedir notas. Aquí lo que voy a hacer es digite el nombre del estudiante. Entonces acá vamos a digitar el nombre del estudiante y va a ser, por ejemplo, el número 1, número 2, número 3, número 4 y así sucesivamente. Ejemplo, voy a digitar 6 y 3 notas. Digite el nombre del estudiante 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Después de esto, lo que tenemos que hacer es básicamente leer
la variable nombre del estudiante. Eso no lo podemos desaprovechar nosotros. Y luego, pues como ese nombre, si yo lo leo, pues básicamente ese nombre se me va a borrar. Entonces, para eso son los arreglos. Los arreglos son estructuras de control que me van a permitir guardar una variable dentro de una estructura de datos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es poner que el nombre del estudiante en la posición, en este caso va a ser por ejemplo la posición i, va a ser igual a nombre. Ya con eso le estoy diciendo al algoritmo que el nombre de estudiante en la posición i, por ejemplo en la posición 0, va a ser igual por ejemplo al Dair. Luego si voy a leer otro nombre de estudiante sería nombre del estudiante en la posición 1 sería igual a otro nombre del estudiante. Y así sucesivamente de acuerdo a las posiciones. Entonces en este caso comienzo a guardar todos los datos de estos estudiantes. Luego lo que necesitamos nosotros es buscar la manera de poder digitar las notas. Entonces aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a insertar una nueva estructura de control dentro de esa otra estructura de control. Entonces vamos a darle acá en donde dice para, pero en este caso vamos a hacerlo con el otro índice. Sería el índice J es igual a 0, vamos a comenzarlo en 0. Pero tiene que ir hasta la cantidad de notas menos 1. Recuerden que siempre tenemos que retroceder una posición porque comenzamos en 0. ¿Listo? Y para este caso específico, pues después de leer el nombre de cada estudiante, vamos a leer esas notas. Entonces yo le voy a decir acá un mostrar, ¿cierto? Y le voy a decir, digite la nota, ¿cierto? Entonces en este caso sería, vamos a ver acá, sería la nota... a poner J más 1. Cuando pongo J más 1 estoy haciendo referencia a que viene siendo. Si J comienza en 0, pues acá sería, digite la nota 1, ¿cierto? Y así sucesivamente. Acá vamos a poner otra coma y voy a decir del estudiante y voy a poner 2 puntos. Y acá vamos a poner nombre del estudiante y acá nosotros tenemos que poner obviamente una variable que va a ser la variable índice y va a ser la variable i. Ya con eso, pues básicamente podemos nosotros estar solucionando el ejercicio. Entonces vamos a ejecutar este algoritmo y va a quedar de la siguiente manera para que ustedes vayan viendo cómo está quedando. Entonces si yo digito 3 estudiantes, ¿cierto? Y digito por ejemplo 4 notas. Primero me va a pedir el nombre del estudiante 1, ¿cierto? Entonces me va a decir, va a pedir Aldair. Entonces acá ya hay un error. Hay un error porque realmente no podemos utilizar subíndices en rango 0. Entonces, para solucionar eso, vamos a ir a configurar, vamos a ir a opciones de lenguaje, vamos a ir a personalizar y acá vamos a decirle utilizar índices en arreglos en base 0. Le damos a aceptar. Y listo, vamos a volver a ejecutar nuestro algoritmo y vamos a ponerle 2 estudiantes, bueno, vamos a ponerle más 3 estudiantes, cantidad de notas 4, ¿cierto? Entonces acá me va a leer el estudiante 1, va a poner Aldair y acá me dice, digite la nota 1, 2, 3 y 4. Recuerden que pedimos 4 notas del estudiante Aldair. Vamos a pedir Mario, ¿cierto? Y ahora me dice Mario, digite la nota 1 del estudiante Mario. Y vamos a poner acá Mariana y me dice nota 1, 2, 3, 4 de Mariana. ¿Listo? Aquí ya tenemos el algoritmo, vamos avanzando. Luego nosotros debemos de hacer un proceso en donde vamos a leer cada nota. Entonces aquí vamos a leer nota, ¿cierto? Y luego vamos a guardar esa nota. Entonces yo le voy a decir por acá que las notas del estudiante en la posición, entonces sería la posición I, J, ¿cierto? Y eso lo vamos a hacer igual a la nota. Entonces acá ponemos que eso sería igual a la nota. Muy bien. De esta manera entonces nosotros ya estamos guardando las notas de los estudiantes. Pero aquí ya nosotros comenzamos como a tener un problema. Y ese problema es que, por ejemplo, listo, estamos guardando las notas de los estudiantes, pero no estamos guardando realmente el tema de los promedios. Entonces para solucionar eso, por eso declaré una variable que se llama acumulador. Y esa variable acumulador me va a permitir pues guardar digamos las notas hasta que calcule el promedio. Pero por ejemplo, si aquí en esta parte
yo voy a escribir un estudiante y vamos a ponerle 2 notas. Si yo digito, por ejemplo, la nota 9989, me la vale, ¿cierto? Bueno, ahí puse fue el nombre del estudiante. Pero si digito la nota, por ejemplo, esta, me la vale y esta nota también me la vale. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para controlar que la nota tiene que ser entre 0 y 5, ¿cierto? Entonces, para ese orden de ideas, lo que vamos a hacer es insertar una estructura de control que se llama si para, ¿cierto? Y esa estructura de control me va a indicar lo siguiente. Entonces vamos a poner una condición que diga nota, si la nota es menor a 0 o la nota es mayor a 5, entonces lo que vamos a hacer es devolver el ciclo. Entonces le vamos a decir que J es igual a J menos 1. Listo, aquí devolvemos nosotros el ciclo. Y si esto se cumple, pues básicamente vamos a leer esa nota. ¿Listo? Aquí nosotros ya estamos guardando las notas siempre y cuando sean entre 0 o notas mayores a 5. ¿Listo? Entonces, para guardarlas en el acumulador, entonces vamos a decirle que el acumulador tiene que iniciar en 0 cuando cada estudiante se le lea el nombre. Y acá el acumulador sería igual, ¿cierto? Al acumulador. Vamos a poner al acumulador. Y vamos a sumarle pues la nota que nosotros estemos leyendo en esa posición. Entonces aquí estamos diciendo que el acumulador que viene en 0, y si leo 4 notas, pues aquí la vamos a acumular, ¿verdad? Y cuando nosotros estemos acumulando esas notas, pues las vamos almacenando de una vez. Cosa tal que cuando nosotros ya terminemos por el lado de las notas, pues tengamos la capacidad de poder calcular ese promedio. Entonces acá vamos a ponerle el promedio. Recuerden que el promedio también es un arreglo. Entonces el promedio en la posición I, porque son 4 estudiantes o 5 o 6 y le necesitamos guardar el promedio. Entonces, como la variable acumulador es la que tiene la suma de las notas, pues aquí entonces le vamos a poner acumulador, ¿cierto? Dividido en la cantidad de notas. Básicamente esa es una operación muy sencilla. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, aquí ya hemos terminado nosotros de leer las notas y de calcular esos promedios. Ya si nosotros queremos mostrar esos datos, voy a copiar, ojo con esto, vamos a copiar básicamente la misma estructura, vamos a copiarla. ¿Y qué vamos a hacer con esa estructura que estamos copiando? Entonces, vamos a pegarla. Yo ya no necesito que me muestre leer nombre, no necesito nada de eso. Tampoco necesito una variable acumulador. Tampoco necesito leer unas notas. Tampoco necesito este fin sí. Tampoco necesito aquí estas notas que aparecen acá. Y listo. Entonces, acá. Vamos a ir acá. Entonces, voy a mostrar el nombre del estudiante, las notas y el promedio que sacó. Entonces, vamos a mostrar. Voy a mostrar acá un letrero que diga notas del estudiante. Entonces aquí notas y promedio, vamos a poner notas y promedio del estudiante. Entonces acá vamos a ponerle una coma y acá vamos a poner nombre del estudiante, ¿cierto? Luego vamos a mostrar, ¿cierto? Y le vamos a decir las notas del estudiante son. Entonces acá pongo son, ok. Y acá le doy mostrar, ¿cierto? Y acá nosotros vamos a mostrar esas notas del estudiante, ¿verdad? Y luego vamos a mostrar el promedio. Entonces acá tenemos el promedio. Y nosotros vamos a decirle mostrar el promedio es de. Entonces acá nosotros vamos a mostrar la variable promedio. ¿Listo? Entonces ya con esto nosotros hemos estructurado de manera correcta el algoritmo que lee nombre de estudiantes, lee notas de estudiantes, calcula promedios, me muestra los nombres, bueno, las notas, los nombres y los promedios de cada estudiante. Entonces al ejecutar este algoritmo, ¿cierto? Vamos a ver cómo funciona. Recuerden ustedes que el ejercicio de manera básica, ¿cierto? El ejercicio de manera básica, que es el que aparece acá, es un ejercicio que solamente me tienen que leer 4 estudiantes y calcularle 3 notas. Pero acá en este ejercicio, digamos que como es un ejercicio dinámico, con arreglos,
guardando posiciones, trayendo datos, guardando datos. Entonces, por ejemplo, yo acá puedo poner 2 estudiantes nomás, ¿cierto? Y le puedo sacar 4 notas a cada estudiante. Es decir, que acá yo lo puedo hacer de tal manera que esto va a ser totalmente dinámico. Si yo quiero leer 20 estudiantes y 3 notas, lo puedo hacer. No hay ningún problema, el algoritmo lo va a soportar. Entonces acá vamos a leer 2 estudiantes. Entonces vamos a poner acá María y vamos a leer la nota. Aquí me dice, digite la nota 1. Entonces la nota 1, la nota 2. Voy a digitar la nota 3, pero listo, por error puse el 6. Me vuelve a pedir la nota número 3. Por error puse el -5. Me vuelve a pedir la nota número 3. Entonces vamos a digitar notas válidas. Luego me dice, digite el nombre del estudiante 2. Entonces vamos a poner Pablo. Acá me dice, digite la nota 1 de Pablo. Entonces vamos a poner 4, 4.5, 3 y 4. Y acá entonces me muestra, me dice. Acá me va a mostrar, como yo leí, vamos a ver aquí, ok, me dice, notas, ok. Notas y promedio del estudiante María. Entonces las notas de María son, bueno, aquí debería poner más bien, no voy a cerrar este cuadrito, vamos a modificar el código aquí. ¿Dónde estás? Ok, bueno, no se cerró. Vamos a modificar el código, voy a mostrar aquí las notas. Entonces en vez de poner esto, voy a poner una coma y voy a poner aquí nota. Y acá voy a poner coma y voy a decirle J más 1, ¿cierto? Coma y vamos a poner igual, ¿verdad? Y listo, así de esta manera. Entonces, de esta manera me los organiza así, mire, me dice nota y promedio del estudiante María, ¿cierto? Nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 y el promedio. Si ustedes sacan la calculadora, entonces vamos a ir a calculadora, ¿verdad? Y acá vamos a tener la nota 4 más 5 más 4 más 3.5 dividido, pues 4 notas, entonces 4. Eso me va a dar, bueno, me disculpan acá que le volví a sumar. Sería 4 más 5 más 4 más 3.5 igual dividido. Entonces en este caso son 4 notas, divido 4 igual. Eso me da más o menos 3,125. Listo. Bien. Ahora vamos para el siguiente. Tengo 4 más 4.5 más 3 más 4. Igual. Dividido en 4. Eso me da 3,875. Listo. Bien. Entonces dejamos el ejercicio hasta acá. Viene el segundo ejercicio ya para rematar. Y es identificar qué estudiante es el que tuvo el mayor promedio y qué estudiante es el que tuvo el menor promedio. Entonces en ese orden de ideas dejamos hasta acá este video. Espero que les haya gustado. Práctica sobre arreglos, sobre matrices, sobre vectores, para que ustedes tengan eso en cuenta. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente video.